Buenas noches, soy estudiante de medicina Carlos Velázquez. Ahora voy a proceder a hacer el examen físico del sistema osteomuscular, los cuales vamos a comenzar primero con lo que viene a ser parte de los signos vitales, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el talla, peso. Y para poder comenzar, vamos a empezar lo que viene a ser con la presión arterial. El paciente refiere una presión arterial de 90 sobre 80. Ahora vamos a colocar lo que viene a ser la frecuencia respiratoria. Tiene una frecuencia respiratoria de 98. Ahora vamos a medir lo que viene a ser la temperatura. Una temperatura de 36.5. Y el peso y talla ha sido colaborado anteriormente, las cuales el paciente mide 1,55 m y pesa lo que viene a ser 50 kilogramos. Viene a ser la apreciación general. El paciente varón está en regular estado de nutrición, aparente regular estado de nutrición y aparente regular estado de hidratación. Está en decúbito dorsal activo, ventilando espontáneamente y colaborador al examen. Con piel de nexos tenemos normotérmica, normohídrica, los cuales su llenado capilar es menor a 2 segundos. Con respecto a las uñas, no se presentan malformaciones, están correctamente desarrolladas, y en el sistema piloso tenemos que tiene una buena adecuación, buena implantación. A partir del conducto auditivo externo es permeable. Tejido celular subcutáneo no presentamos edemas, no evidenciamos edemas. Y también respecto al sistema linfático no podemos encontrar adenomegalias, ¿no? Continuando con el examen físico, tenemos que tener entendido que aunque cada articulación tiene su particularidad, debemos tener en cuenta las siguientes características o aspectos, ¿no? Las cuales se debe inspeccionar la simetría, se debe inspeccionar el alineamiento, se debe inspeccionar las deformaciones óseas y las tumefacciones, ¿no? También se debe inspeccionar y palpar los tejidos en busca de cambios en la piel, ya sea en los nódulos o atrofia muscular, y si hay dolor en las articulaciones. Se debe también observar el rango de movimiento, el grado de movimiento en cada proceso de ya sea movimiento activo o pasivo, y también poder verificar la actividad, la estabilidad articular e integridad de ligamentos, tendones y articulaciones, ¿no? Sobre todo en caso de evaluación de dolor y traumatismos. También se debe evaluar si existe un proceso de inflamación, ya que va a ser o va a representar tres características clínicas, las cuales vienen a ser el dolor, el eritema y la tumefacción, que van a ser principalmente los puntos para poder indicar que está ocurriendo un proceso de inflamación y un proceso de artritis, ¿no? En la exploración sistémica debemos recordar o debemos tener entendido la inspección, la palpación, la amplitud de movimiento, y también poder aplicar ciertas maniobras para poder, si los movimientos están siendo aplicados en forma adecuada, y también unas técnicas especiales. Ahora tenemos entendido que el movimiento tiene dos fases, ¿no? Las cuales es el movimiento activo y el movimiento pasivo. Ahora vamos a proceder a la articulación temporomandibular, las cuales en la inspección debemos ver que el paciente no tenga
algunas heridas, tumefacciones o nódulos, y también no presente eritemas, ¿no? Y que esté de acuerdo a la simetría. Luego de ello, la palpación se debe colocar los dos dedos índices a nivel de la articulación en cada trago de cada oreja, y así poder visualizar si tiene un correcto movimiento de la articulación, pidiendo al paciente que abra y cierre la boca. Si el movimiento es completo y liso, podemos evidenciar que no existe ningún tipo de anomalía en esa articulación, y tampoco existe ningún tipo de dolor cuando el paciente refiere a estar realizando este tipo de movimiento, ¿no? Ahora, pasando con lo que viene a ser la articulación del hombro, empezamos nuevamente con la inspección. Tenemos que observar la simetría de cada hombro, tenemos que observar si es que hay deformidad, si es que hay tumefacción y si hay atrofias o fasciculaciones, ¿no? En la palpación se debe comenzar la estructura ósea en busca de dolor, ya sea dolor mecánico o dolor referido, ¿no? Las cuales la secuencia de la palpación va a ser la siguiente. Se debe iniciar por la cara medial de la articulación de la clavícula con el esternón. Luego de ello tenemos que ir lateralizando hasta llegar a la articulación del hombro, ¿no? En busca de dolor. Seguido colocamos nuestros dedos en el índice del acromio, y con el dedo pulgar podemos presionar la articulación si es que el paciente refiere dolor. Luego de ello palpamos el tendón bicipital, y luego, para poder examinar las bolsas y los músculos del manguito rotador, deslizamos el brazo hacia adelante y palpamos las bolsas acromiales y subletoideas, ¿no? Ahora, lo que viene a ser, para poder medir la amplitud de movimiento, para poder medir la flexión, tenemos que decir al paciente que coloque los brazos hacia arriba. El paciente lo puede realizar sin ningún tipo de dolor o molestia. Ahora pasamos a la extensión, los cuales vienen a ser bajar los brazos hacia atrás sin doblar los codos. La abducción, que viene a ser la abertura o apertura de los brazos. La abducción, los cuales va a cruzar los brazos por encima del tronco o por delante del tronco. La rotación interna, las cuales la mano se va a colocar hacia la espalda. Y la rotación externa, en las cuales la mano se va a colocar por detrás del cuello, ¿no? Y la circunducción es cuando los brazos van a girar 360 grados. Ahora vamos a proceder a hacer unas maniobras, las cuales tenemos como primera la prueba cruzada, que es el brazo hacia el tórax. Luego podemos realizar la prueba de A-plane, la cual es la mano hacia la escápula, que queda detrás de la cabeza, en la espalda. Luego el signo de pinzamiento de Neer, las cuales van a comprimir la escápula y va a levantar el brazo del paciente. El signo de pinzamiento de Hawking, los cuales va a flexionar el codo y el brazo del paciente a 90 grados. Y rotamos internamente, rotamos internamente el brazo, ¿no? En esta posición. Luego, prueba de la lata vacía, en las cuales vamos a elevar los brazos del paciente a la altura de los hombros, colocando los pulgares hacia abajo, y que ponga resistencia cuando hacemos fuerza hacia abajo hacia los brazos, ¿no? Coloca fuerza hacia abajo. Ya. Ahora tenemos que hacer otra prueba que se llama la fuerza del infraespinoso, los cuales va a flexionar los hombros a 90 grados con los pulgares hacia arriba, y que ponga resistencia ahora en la parte opuesta, ¿no? ¿Ves brazos? Pulgares hacia arriba. Haga fuerza hacia arriba y hacia abajo. Ahora signo de brazo caído, los cuales vamos a utilizar esa para poder evidenciar el movimiento correcto al momento de subir y bajar los brazos lentamente, ¿no? Ahora, con respecto a la articulación del codo, tenemos que tener en cuenta primero la inspección siempre, para poder identificar lo que es la epitroclea, el epicóndilo, el olecranón, y ver si hay presencia de nódulos o tumefacciones en esta articulación.
seguido de la palpación, las cuales vamos a palpar la epitróclea y el epicóndilo en busca de dolor, y también el olecranon, donde la membrana sinovial va a ser más accesible a la exploración, ¿no? Y normalmente no se debe palpar. Con respecto a las amplitudes de movimiento, podemos hacer la flexión, la extensión del codo. La supinación es como si el paciente estuviera cargando un libro con las manos abiertas, y la pronación, que viene a ser con las manos abiertas y las palmas hacia abajo, ¿no? Ahora, con respecto a la articulación de la muñeca y mano, tenemos que tener en cuenta primero lo que es la inspección, y tenemos que ver si, en primer lugar, si existen tumefacciones o heridas o una imposibilidad de realizar algún movimiento del paciente. En ello tenemos que observar los movimientos para ver si los movimientos son naturales y suaves. A la vez vamos a ver si es que hay tumefacciones en las articulaciones, como mencioné. Seguido de la palpación, lo que es primero palpar la extremidad del radio y del cúbito en la cara externa e interna del paciente, y luego el surco de la muñeca colocando los pulgares, y se va a colocar por encima de la muñeca, los demás dedos por debajo, y así buscamos alguna tumefacción o si es que hay algún dolor referido, ¿no? Y luego vamos a poder verificar las articulaciones de los dedos, ¿no? En amplitud de movimiento, la flexión se quiere decir que la va a estar las palmas hacia abajo, apuntando los dedos hacia el suelo, ¿no? En la extensión, los dedos van a ir hacia arriba. En la aducción, se van a llevar los dedos hacia la línea media. Y la abducción, tener que alejar de los dedos de la línea media, no sé, como que una apertura de estos. Para hacer unas maniobras, podemos realizar la presión de la mano, las cuales vamos a pedir al paciente que agarren los dedos segundo y tercero, y así poder verificar la función de las articulaciones de la mano y de la muñeca. ¿Puedes agarrar los dedos? ¿Sujetarme los dedos? Ok. Podemos ver que existe una correcta articulación, ya sea de la mano, muñecas y dedos, junto a los músculos también que lo conforman, ¿no? Ahora vamos a realizar lo que viene a ser la prueba de Frankenstein, las cuales pedimos al paciente que meta el dedo pulgar y los otros siguientes por encima del pulgar para poder evidenciar si existe algún dolor o molestia. ¿Existe algún dolor o molestia? No. Ok. En este caso, tenemos que también medir o comprobar el compromiso del nervio mediano en su trayecto para ver si el canal carpiano, que se conoce como síndrome del túnel carpiano, los cuales vamos a realizar dos maniobras, ¿no? El signo de Tinel y la maniobra de Fallen, las cuales el signo de Tinel vamos a percutir, o va a consistir sobre el percutimiento en el nervio mediano, y su compromiso se podrá manifiesta si el paciente refiere dolor u hormigueo en la zona de la mano, ¿no? Ahora, la maniobra de Fallen quiere decir que va a consistir en oponer ambas manos a una medida de 90 grados, y que el paciente lo tenga ahí por un periodo de tiempo, y ya que este proceso va a comprimir el canal carpiano, los cuales va a afectar directamente el nervio mediano en caso haya una afectación en ese nervio, ¿no? Los cuales el paciente va a manifestar dolor u hormigueo, en la zona de las manos, ¿no? En este caso el paciente no refiere dolor ni hormigueo, y eso quiere decir que la maniobra de Fallen y el signo de Tinel son negativos. Ahora, pasando con la maniobra de Spurling, lo que tenemos entendido de esa maniobra es que se va a realizar para poder colocarse en evidencia si es que existe una presencia de cervicobalcagia, las cuales va a hacer una compresión de las raíces nerviosas, las cuales van a salir por la columna cervical, ¿no? Con las dos manos vamos a colocar en cada lado de la cabeza y hacer unos movimientos de derecha a izquierda
con un poco de presión para ver si es que el paciente refiere algún tipo de molestia o dolor o entumecimiento en esta zona de la cabeza, ¿no? Ahora vamos a empezar hacia el lado izquierdo. El paciente no refiere dolor. Y ahora pasamos hacia el lado opuesto, ¿no? El paciente no refiere molestias ni entumecimientos, donde podemos decir que esta maniobra de Stirling viene a ser una negativa. Ahora pasamos a lo que viene a ser la maniobra de Adams, las cuales vamos a pedir al paciente que se ponga de pie y frente a una presunción de escoliosis. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la maniobra de Adams, las cuales frente a una presunción o una sospecha de una escoliosis puesta en manifiesto por la lateralización de la columna, por la simetría del triángulo de Talle, vamos a colocar al paciente inclinado y vamos a poder evidenciar si es que existe una escoliosis funcional o la escoliosis estructural de la columna, ya que se va a colocar a 90 grados con respecto a los miembros inferiores y se va a inspeccionar con la columna hacia atrás si existe una escoliosis funcional, la cual se va a mostrar que la columna se va a enderezar, o si una escoliosis estructural donde se va a manifestar que con un hemitórax más elevado que el otro, ¿no? En este caso el paciente no refiere ninguna de esto y podemos decir que la maniobra de Adams es negativa. Ahora pasamos a realizar lo que viene a ser la maniobra de Goldway, las cuales esta maniobra se va a realizar para una evaluación de un paciente con lumbalgia, las cuales se va a realizar de la siguiente manera, ¿no? Si estamos al lado izquierdo, en este caso del paciente, vamos a colocar nuestra mano en la pierna y si en nuestra mano derecha sobre su miembro izquierdo y empezamos a levantarle el miembro inferior hasta los 70 grados, ¿no? En esta maniobra se va a poder evidenciar si es que no hay movimiento como un lumbar de esto, y también si es que el paciente no refiere alguna tumefacción, algún adormecimiento o dolor al momento de realizar esta maniobra. También se debe sentir si es que el paciente, como refiere, no existe ningún tipo de dolor. Ahora pasamos a la siguiente maniobra, que viene a ser la maniobra de la Sage, las cuales se va a evaluar la cetalgia y va a ser similar, las cuales se va a levantar el miembro inferior extendido y a medida que vamos a levantar el miembro, el paciente va a referir dolor, ¿no? Donde vamos a poder verificar si es que hay un compromiso del nervio ciático, ya que esta maniobra va a poder estirar el nervio y así generar molestia en el caso del paciente. En este caso levantamos levemente y podemos evidenciar que el paciente no refiere ningún dolor, ningún tipo de incomodidad, ¿no? Donde podemos decir que el nervio ciático no está comprometido y que el paciente su signo sería negativo, ¿no? Con respecto a la maniobra de Lesage. Ahora otra maniobra va a ser la maniobra de Neri, las cuales se va a poder medir la cetalgia, ¿no? En esta maniobra vamos a flexionar la columna cervical haciendo que llegue ese mentón sobre el esternón, ¿no? Entonces esta maniobra es una maniobra de sensibilización y estiramiento de toda la columna en caso el paciente presente algún compromiso del nervio, ¿no? Por ejemplo, el dolor, el paciente al realizar este procedimiento no expresa ningún tipo de dolor, y si queremos hacer una prueba de Neri más sensibilizada, pedimos al paciente que a la vez que va bajando su mentón también pueda elevar un poco su pierna, ¿no? Para ver si tiene algún compromiso también en el nervio ciático. Baja su mentón. En este caso, el paciente no refiere dolor o tumefacción u hormigueo en las zonas donde está aplicando la maniobra, ¿no? Entonces quiere decir que la maniobra de Neri sería negativa. Ahora seguido con la maniobra de Patrick o de Favere. Ese se va a medir el compromiso de la articulación sacroiliaca, ¿no? Esta maniobra es una maniobra de sensibilidad y se llama Favere porque va a estar describiendo la posición de un número 4, los cuales en este caso estamos al lado izquierdo del paciente
y vamos a pedir al paciente que coloque su pierna en forma de 4 encima de su otro miembro inferior. Ahora, por ejemplo, estamos acá evidenciando la posición del número 4 de Favere, donde el paciente no refiere ningún tipo de molestia, dolor o entumecimiento u hormigueo en la zona, donde podemos decir que el signo o la maniobra de Patrick es negativo, ¿no? Y si queremos realizar el signo de Patrick inverso, tendríamos que colocar la otra pierna opuesta y hacer la misma maniobra, ¿no? En este caso el paciente tampoco expresa ningún tipo de dolor, entumecimiento u hormigueo en la articulación sacroiliaca, ¿no? Ahora sigue con la maniobra de Thomas. Esta maniobra se va a evaluar sobre todo la actitud de la flexión de la cadera. Normalmente cuando se flexiona el miembro inferior sobre la cadera, el miembro inferior va contralateral, se va a hiperextender y permanecer a 180 grados, ¿no? Y cuando existe alguna anomalía de esto, el otro miembro inferior, al lado opuesto, va a elevar su ángulo, ¿no? Y se va a poder decir que es positivo. Esta maniobra es de sensibilidad y especificidad con respecto a la articulación de la cadera, ¿no? En este caso vamos a levantar un poco lo que viene a ser el miembro inferior izquierdo y podemos evidenciar que su miembro inferior derecho sigue manteniéndose a un ángulo de 180 grados, ¿no? Donde podemos decir que la maniobra de Thomas sería negativa en este caso. Ahora vamos a proceder a hacer la maniobra de cajón, en las cuales esta maniobra va a poder evaluar los ligamentos cruzados de la rodilla, ¿no? Las cuales vamos a retraer un poco el miembro inferior, en este caso el miembro inferior izquierdo, y vamos a colocarnos encima de su pie para poder mantenerlo fijado. Y con las dos manos de los dedos pulgares vamos a poder evidenciar alguna molestia en los ligamentos cruzados anteriores y posteriores de la rodilla, ¿no? Por ejemplo, estamos acá palpando la articulación de la rodilla y el paciente no refiere si tiene dolor, entumecimiento u hormigueo en la zona de la articulación. Donde nosotros podemos decir que en esta maniobra de cajón sería negativo, ¿no? Y si es que hubiera en caso sería positivo, hubiera una retracción o un compromiso de los ligamentos posteriores, ¿no? Ahora vamos a realizar lo que viene a ser la maniobra de bostezo, los cuales vamos a evaluar los ligamentos laterales de la rodilla, ¿no? Que va a consistir en realizar la apertura de la pierna sobre la articulación de la rodilla para poder evaluar en sí el ligamento lateral de la rodilla, lo cual su apertura va a estar aumentada en caso sea positivo, y podemos hablar sobre un compromiso exactamente en el ligamento lateral, y si no observamos una apertura podemos decir que es negativo, ¿no? Para ello inclinamos o levantamos un poco el miembro inferior y empezamos a lateralizarlo, ¿no? Para ver si tiene un compromiso en los ligamentos laterales de la rodilla. En este caso estamos realizando los movimientos laterales y el paciente no refiere dolor, entumecimiento u hormigueo en la zona de la articulación. Ahora, para poder comprobar si es que existe un derrame dentro de la articulación de la rodilla, hay varias maniobras que le podemos realizar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas sería la maniobra de choque rotuliano, los cuales esta maniobra se va a realizar comprimiendo con la mano, en este caso derecha, sobre el cuádriceps de la pierna izquierda y exprimiendo hacia arriba, hacia abajo, hacia la bolsa supraprecipital para llevar el líquido que está acumulado en la parte superior hacia la parte inferior. Y lo mismo con nuestra mano izquierda, poder colocar de la parte inferior a la parte superior para que haya una mayor, digamos, adecuación en caso haya el líquido de la articulación, y así colocarlo en un punto fijo para poder entablar si existe un derrame en esa articulación, ¿no? Acá podemos comprobar que no existe líquido dentro de la articulación, los cuales sería negativo también ese tipo de maniobra, ¿no? Gracias.